sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, como matrimonio te damos la bienvenida. Este día con oración estamos poniendo el matrimonio, estamos suplicando por el hogar, que Dios nos dé gracia como padres, como abuelos, que nuestro hogar esté cimentado en la roca que es Cristo Jesús. Sean bienvenidos al culto familiar. Estamos suplicando al Señor una protección divina para todos los hogares, las familias, que Dios cada día, hermanos, nos dé el entendimiento y la sabiduría para que lo que hagamos sea conforme a la voluntad de Él. Bienvenidos sean. Queremos este día dar la bienvenida a todos aquellos que por primera vez sintonizan esta red de canales del Evangelio Eterno. Con Ministerio de Oración estamos llevando la oración y estamos llevando la familia. Bienvenidos sean. Sergio, vamos a consagrar este tiempo de oración a la presencia del Espíritu Santo, que sea Él el que dirija la meditación y las oraciones que se eleven, Él las eleve al trono de la gracia. Vamos a pedir en oración que Dios bendiga a las familias, los matrimonios y nos dé gracia en lo que necesitamos. Te invitamos, si deseas, ahí donde te encuentres, unirte a poner tu hogar, tu familia. Vamos a orar y vamos a suplicar al Señor su bendición. Vamos a hacer la oración en este momento. Padre amado, humildemente de rodillas nos acercamos al trono de la gracia, dando gracias, Señor, porque estás en el lugar santísimo, recibiendo la adoración, la gloria y la alabanza por toda la eternidad. Digno eres, Señor, de recibir el honor, de recibir la gloria y la alabanza. Te doy gracias, Hijo de Dios, porque no nos has dejado solos, nos dejaste el Consolador. Agradezco tu bendición, Señor. Agradezco la sangre, esa sangre, Señor mío, que fue derramada por causa del pecador. Esa sangre, Señor, que cubrió una deuda. Gracias, Señor, por tu preciosa sangre. Aquí de rodillas, Señor mío, suplicamos ante todo que no mires nuestra condición. Hemos sido rebeldes y no hemos sido obedientes. Perdónanos, Señor, y da gracia en la convicción, da gracia en la liberación, da gracia en la luz que necesitamos como padres, como abuelos. Ayúdanos, Señor, a que nuestro hogar esté edificado en la roca que es Cristo Jesús. Te ruego humildemente, Señor mío, por las familias, por los matrimonios, por nuestros hijos y nietos, y te pido un cerco protector para cada uno de ellos. Señor Jesucristo, suplicamos ante todo
que nos perdones y que la sangre de Cristo nos cubra de pies a cabeza. Bendice, Señor, la reflexión de este día y da gracia, Padre, para que todo lo que se testifique, tú lo afirmes en el corazón de aquel que con humildad te busca. Gracias, Padre. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Estamos llevando en este día el culto familiar y la meditación que se dará en este día está en el libro de Proverbios 3:15. La palabra de Dios nos habla en el libro de Proverbios 3:15 y la meditación, confiar cuando no entiendes. Y aquí, hermano, la palabra de Dios nos habla en el libro de Proverbios 3:15, nos ministra el Señor con su palabra, con sus promesas. Tenemos, hermano, este día la bendición que el Señor nos va a hablar a través de esta meditación que se dará. Confía cuando no entiendes. Hay muchas veces que no se entiende, hermano, pero Dios en su infinita misericordia nunca nos deja solos. Es cuando más la confianza la ponemos ahí por fe. Por fe estamos llevando esa confianza en el Señor. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, dice así: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Ahí está la fe, ahí está la confianza, porque por fe recibimos la bendición de Dios. Por eso en este día, Sergio, confiar cuando no entendemos, y Dios nos va a ministrar a través de su santa palabra. Anota las citas bíblicas, porque Dios siempre nos consuela y nos fortalece. Aun cuando no se entiende, Dios siempre revela su bondad en nosotros. Amén. Amén. Así es, hermanos. Confiar cuando no entendemos. Amén. Este es un cuestionamiento que para la mente del hombre común, que no ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo, puede traer una confusión, porque no hayan sentido a lo que ellos están viviendo. Amén. Cuando nosotros confiamos en algo es porque lo conocemos. Precisamente el conocer quiere decir saber, entender una verdad. Amén. Pero si yo no la tengo cimentada en mi corazón, por mucho conocimiento que tenga, si no lo vivo, entonces esa verdad es opacada. ¿Cómo voy a confiar en algo que no entiendo? Si está en mi contra. Sin embargo, hermanos, para el cristiano, Dios nos llama a confiar más allá del entendimiento. Amén. Ahí es donde la Biblia nos va a ministrar. Cuando pasamos situaciones difíciles o adversas en nuestra propia vida, es cuando más confianza debemos de tener en Dios. Y aquí es donde la mente humana común, que no ha sido regenerada, entra en conflicto, porque no pueden conciliar la idea de creer por fe y dar pasos de fe en algo que están viviendo en su contra. Por eso, el Señor nos llama en su palabra a confiar. Amén. A confiar en Dios con el entendimiento y con la razón que nos dio. Por eso escudriñamos su palabra, para adquirir ese conocimiento. Y al adquirir el conocimiento estoy adquiriendo la enseñanza de Dios. Y eso me lleva a confiar. Y la confianza en Dios, hermanos, me lleva a dar pasos de fe. Así es como debe de vivir el cristiano. Pero sin en cambio, hermanos, debemos de reconocer de que nuestra mente está limitada. Hay momentos que nos parece que la vida ya no tiene sentido. Oramos y aún así, hermanos, llegan las pruebas.
y muchas veces no las comprendemos. Por eso Dios nos llama a confiar en Él. A confiar, hermanos, más allá del entendimiento humano. Que en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, leemos lo que la Escritura nos dice. Amén. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dios, hermanos, no nos exige que comprendamos todo, sino que confiemos en Él. Quien posee toda la sabiduría, quien posee todo el poder. Por eso nos dice que debemos de confiar desde el fondo de nuestro corazón en lo que Dios nos promete. Dios nos prepara, hermanos, para enfrentar las adversidades de esta vida. Pero tenemos que hacerlo confiando en Dios. Tenemos que dar pasos de fe. Porque a medida en que avance más poniendo los ojos en Cristo, mi confianza en Él va creciendo. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. No dependamos, hermanos, de nuestro propio entendimiento. Es cierto, Dios nos dio facultades de razonamiento, de inteligencia y de libre albedrío. Pero esas facultades tienen que estar en armonía, confiando en Dios. Por eso no debemos de confiar en nuestro propio entendimiento, sino buscar el consejo de Dios. Y en función a eso, entonces sí puedo desarrollar las capacidades que Dios me ha dado y con inteligencia y razonando las cosas podemos tomar soluciones o enfrentar adversidades. Aquí en el Salmo 37, el versículo número 5, la Escritura, hermanos, nos exhorta. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Si la carga, hermanos, que llevamos nos parece demasiada pesada, no tenemos más que depositarla en las manos del Señor. Todo motivo de duda, de incredulidad, de falta de entendimiento, de falta de confianza, Dios la puede resolver siempre y cuando lo busquemos. Por eso la Escritura dice encomienda. Es decir, hazle saber al Señor, deposita tu carga en Él. Es lo que la Escritura nos dice. ¿Y sabe por qué? Porque confiamos en Él. Y la Escritura lo dice, confía en Él y Él hará. Esta es una afirmación, Él hará, enfática, y su manera de actuar, hermanos, no la revela, porque si lo promete, lo va a hacer. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Confiar. Confiar en Dios, en sus promesas, caminar por fe, y entonces Él va a hacer, obviamente conforme a su voluntad. Aquí en el Salmo 37 y el versículo número 6, la Escritura sigue diciendo, y exhibirá tu justicia como la luz. O sea, eso es una consecuencia de que yo confío en el Señor, de que yo deposito mis cargas, de que Él va a hacer. Y aquí nos dice de qué manera exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Si confiamos en Dios en medio de nuestras dudas o de nuestras adversidades, Él hará que toda nube de incredulidad que pueda haber en nuestra mente las va a disipar. ¿Por qué? Porque estoy confiando en Él, porque creo en sus promesas. Y así de esa manera nuestro entendimiento, hermanos, se armoniza con el entendimiento de Dios, porque ya no pienso por mí mismo, sino tengo el pensamiento de Dios. Y usando debidamente las facultades que Dios me ha dado, entonces con mi mente, con la inteligencia y de una manera responsable,
Puedo actuar, pero confiando en Dios. Y sigue diciendo la Escritura, como la luz del sol a mediodía, así serán aclaradas nuestras dudas. Así serán aclaradas las injusticias que a veces recibimos. Por eso la Biblia nos enseña a confiar más allá del pensamiento del hombre, a confiar en Dios. Por eso debemos de vivir por fe. Y de ahí viene el título del tema, confiar cuando no entendemos. Cuando no entendemos, no discernimos o nos dejamos llevar por lo que vemos y por lo que oímos, tenemos que aplicar vivir por fe. Dar esos pasos de fe porque tengo la plena confianza que en Dios en función a sus promesas lo va a hacer más de lo que yo pido o de lo que yo puedo entender. Aquí en el libro de San Lucas, en el capítulo 12 y el versículo 22, nuestro Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, les da estas palabras, Lucas 12, 22, y dijo a sus discípulos, ¿quién está hablando? Nuestro Señor Jesús. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Una de las estrategias del adversario para desviarnos de la confianza en Dios es la acumulación de bienes, es la acumulación de pensamientos que muchas veces ponemos en las cosas materiales y pensamos que nos van a hacer feliz. Pero el Señor le está diciendo, no te afanes por las cosas materiales, no te afanes por las cosas terrenales. Y les pone como ejemplo, ¿qué comerás o qué te vas a vestir? Y ahí es donde muchos caen en errores, porque se afanan más por las cosas materiales que por las cosas espirituales. Y la confianza la ponen en lo que ven, en lo que tienen y en lo que desean, que en las cosas espirituales, que son las que nos nutren y que nos van a dar esa capacidad para adquirir lo que necesitamos. Dios no está en contra, hermanos, de que el hombre progrese, de que el hombre se esfuerce por vivir de una manera saludable. Sin en cambio, no debemos de llegar al extremismo de desear más de lo que podemos tener. Por eso la Escritura dice, no te afanes por vuestra vida. Aquí en el versículo número 23, ampliando este consejo, el Señor le sigue diciendo, Lucas 12, 23, la vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Las máximas prioridades de la vida del creyente son amar a Dios y buscar a Dios. Esas son las prioridades del cristiano, no las cuestiones materiales, no los afanes de la vida, sino buscar primero las cosas de Dios y, como dice la Escritura, todo lo demás será añadido. Por eso la máxima prioridad del hombre, hermanos, son amar a Dios y buscar a Dios. Y en función a la búsqueda que tengo con Dios y el amor que siento con Dios, más confianza pongo en lo que Él me promete. Dios quiere, hermanos, que confiemos en Él y Él nos proporcionará lo que necesitamos. Tal vez en el momento no lo entendamos, pero la misma palabra de Dios, hermanos, lo confirma. Aquí en el Salmo 37 y el versículo número 25, la Escritura dice, aquí el salmista, hermanos, expresando su pensamiento, lo dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El salmista expresa
lo que él había vivido en sus años de caminar con Dios. Y lo que él está transmitiendo no es de que los justos no pasen por privaciones, todos vamos a pasar por privaciones, sino que Dios no los abandona en sus necesidades, porque confían en quién, en Dios. Amén. Aun y cuando las circunstancias sean adversas, Dios nos ha dado esa capacidad de entender las cosas espirituales, si es que lo buscamos. Y en esa capacidad, hermanos, confiamos en la provisión material, pero sobre todo la provisión espiritual. Sin embargo, hermanos, hay un conflicto en el mismo hombre por caminar por fe y caminar por vista. Y ahí es donde debemos de reflexionar. ¿Vivo por fe o vivo por vista? ¿Confío en Dios o confío en lo que tengo y en lo que veo? La Biblia nos enseña cómo Job mostraba su fe en momentos de adversidad, en momentos de tribulación. El mismo Señor le había dicho que él era un hombre justo, pero sin en cambio, hermanos, pasó por muchas adversidades. Aquí en el libro de Job, capítulo 13, y el versículo 15, él da este pensamiento: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Amén. Estaba tan desesperado, tan atribulado, tan lleno de sufrimientos, de dolores y de pena, que llegaba este pensamiento a su mente: aunque Dios permita que yo muera, en Él confío, en Él esperaré. Por eso decía, no obstante, defenderé delante de Él mis caminos. O sea que su fe siempre se mantuvo. Y esta es una enseñanza que nosotros adquirimos, porque conocemos la vida de Job. Perdió casa, perdió familia, perdió riquezas, perdió su salud, perdió posesiones, perdió todo. Sin en cambio, su fe se mantenía fuerte, fortalecida, porque en esas situaciones Dios estaba tratando con él. Y él pensaba: si soy un hombre justo que no busca problemas, ¿por qué estoy pasando adversidades? Ahí es el conflicto del hombre. Pero sin en cambio, hermanos, Dios ve más allá de lo que nosotros vemos y tiene propósitos que ni siquiera nuestra mente han podido entender o discernir. Que los propósitos de Dios, hermanos, siempre son para bendecir a sus hijos, aun y cuando estén sufriendo y estén en medio de dolor. Por eso la palabra de Dios, hermanos, nos invita, nos exhorta a confiar en Dios. Y muchas veces, cuando no entendemos, debemos de someter, hermanos, toda duda, toda imperfección de nuestra mente y de nuestro corazón a Dios. Confiar en sus promesas, confiar en sus palabras y confiar cuando no entendemos. Amén. Estamos llevando en este día como ministerio de oración el culto familiar. Suplicamos al Señor que Dios dé gracia, hermanos, en las necesidades por las cuales estás pasando. Pon tu confianza siempre en Él, hermanos. Aun cuando muchas veces no se comprende, no se entiende, Dios siempre está auxiliándonos. Confía en Él y Él hará las cosas mejor. Pedimos en este día, hermanos, que la bendición de Dios esté en nosotros cuando estamos ahí en esa súplica que estamos elevando, tu confianza, tu fe. Que Dios nos dé gracia, hermanos,
en este inicio de año que empezamos el culto familiar, que lo que no comprendas, lo que no entiendas, a través de la oración, a través de poner tu confianza en Él, el Señor siempre dará gracia a aquel que lo está buscando. Nuestra confianza siempre debe de ser Cristo Jesús. Por eso este día estamos llevando, hermanos, matrimonios, estamos llevando, hermanos, familias, pedir al Señor que Dios dé gracia en que lo que se testifique en el hogar, hermano, sea porque Dios lo demanda. Un cerco protector rogamos todos a través de reunirnos como familia, suplicar al Señor que Dios guarde nuestro entrar y nuestro salir a través de las oraciones. Confiar cuando no entendemos. Pedir al Señor, Señor, muchas cosas no entiendo, pero yo vengo a ti porque creo y por fe estoy orando, por fe estoy suplicando y tú aclararás mi corazón, mi mente y mis dudas. ¿Por qué? Porque mi fe le estoy poniendo en ti. Es la fe la que estamos depositando en este momento en las manos de Dios. A través de esta meditación, lleva los versículos, lleva la palabra de Dios y Dios nos consuela. Dios nos da gracia, hermanos, en familias. Pedir al Señor su bendición en esta meditación. Confiar cuando no entendemos está en Proverbios 5:6. Fíate de Jehová y Él hará las cosas mejor. En la Amén. palabra de Dios nos habla y siempre ponemos el cimiento de la oración, la palabra de Dios. No dudes, Él está contigo. Estamos continuando, Sergio, con la reflexión que se da en el culto familiar. Amén, así es, hermanos. Dios, hermanos, nos llama a confiar más allá del entendimiento humano. Amén. Porque los caminos de Dios, hermanos, superan nuestros caminos, superan nuestra lógica. Confiar en Dios, hermanos, cuando no entendemos, tal vez sea un paso que a muchos les cueste trabajo. Pero sin en cambio, la Biblia nos enseña que esos son los pasos de fe, Amén. porque es fortalecida. En medio de esas adversidades que Dios permite, como en el caso de Job, como lo leíamos, su fe se fortalecía, porque era un producto de la obediencia y de la confianza que tenía en Dios. Y él mismo lo expresaba: aunque Él me quite la vida, en Él seguiré confiando. Amén. Ese es el pensamiento que nosotros debemos de tener como cristianos, de que a pesar de las adversidades, nuestra confianza siempre debe de permanecer en Dios. Amén. El que obedece sin entender lo que le sucede, lo hace por fe. Amén. Y eso es importante. Y la misma Biblia confirma este pensamiento. Dar pasos de fe. Esa es la confianza que tenemos en Dios. En creer en lo que no vemos. En creer en que Dios resolverá cualquier situación. Aquí en el libro de Hebreos, capítulo 10, y el versículo 35, la Escritura dice: no perdáis pues vuestra confianza, Amén. que tiene grande galardón. O sea, está hablando la confianza en Dios. Esa confianza en Dios, hermanos, me hace tener confianza en mí mismo, porque esa confianza proviene de la divinidad. Por eso un hombre confiado, hermanos, está apoyado en la confianza en Dios. El apóstol, hermanos, viene hablando en su contexto que los hijos de Dios deben de permanecer en la fe, a pesar de las adversidades que se le puedan presentar. Por eso dice: no perdáis pues vuestra confianza. Ahora la pregunta ¿es mi confianza o es la confianza que he adquirido de Dios?
La confianza que he adquirido de Dios me la apropio. Y es mi confianza, pero no porque haya nacido en mí, sino que por fe yo la he pedido a Dios y Dios la ha depositado porque se la he pedido. Por eso la Escritura nos enfatiza, no perdáis vuestra confianza. Si bien es cierto que todos pasamos por momentos difíciles, la exhortación está en mantenernos en nuestras convicciones. Como cristianos, hermanos, no debemos de perder. La Escritura nos enseña que la palabra perder quiere decir no ceder, no claudicar, no dejarte vencer. Por el contrario, nos exhorta, cuando dice no perdáis, nos exhorta a afrontar, a vencer y a salir victoriosos. Aquí en el versículo número 36, la Escritura sigue diciendo, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, ¿qué promesa? El galardón que nos prometía. ¿Y cuál es ese galardón? La vida eterna. Por eso mi confianza está en las cosas de Dios, porque tengo un galardón que Él me ha prometido. Pero para esto, hermanos, la Escritura nos dice que es necesaria la paciencia. Pero la paciencia a la que se está refiriendo no es la paciencia de esperar, sino lo que significa. La paciencia en el idioma griego quiere decir perseverar, persistir. Por eso dice, debes de ser perseverante, confiando en Dios. Y en función a la confianza en Dios, hago su voluntad. Entonces aquí se relaciona que debo de persistir en mi confianza en Dios, que debo de dar pasos de fe. Y esa confianza en Dios y esos pasos de fe me van a hacer someterme a la voluntad de Dios, para que lo que yo esté deseando, pidiendo o enfrentando sea conforme a la voluntad de Dios. Y todo esto me encamina. Toda esta obediencia me encamina a obtener la promesa. O sea que la misma palabra de Dios nos anima. Por eso decía el apóstol, no perdáis la confianza en Dios. Amén. Y decía que es vuestra. Y lo volvemos a repetir, porque nos hemos adueñado de la confianza de Dios y la hacemos nuestra. En San Juan capítulo 16 y el versículo número 33, la Escritura nos dice, hablando nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ahora, ¿qué cosas viene hablando? Obviamente tenemos que irnos al contexto de la Escritura. Cristo viene hablando y los viene animando a sus discípulos a enfrentar todo tipo de tribulaciones, porque ellos iban a pasar por tribulaciones, así como nosotros pasamos por tribulaciones, por situaciones que nos lastiman, por situaciones que nos duelen, por situaciones que nos ofenden, por injusticias tal vez, por rechazos, por persecución, por cualquier cosa. El Señor le está diciendo que ellos iban a pasar por ese tipo de situaciones. Pero también el Señor Jesucristo, hermanos, los está preparando. Los está preparando porque nuestro Señor estaba por dar esos pasos de amor que se manifestaron con su muerte expiatoria en la cruz. Y esta es una enseñanza, porque la paz que nosotros debemos de sentir es la paz de Cristo. Amén. Él estaba por ser crucificado en la cruz cuando dio estas palabras. Él sabía lo que era la aflicción, el dolor y el sufrimiento.
Sin en cambio, él tenía paz en su corazón. Y eso es lo que nos transmite el tener confianza en Dios, porque Él mismo nos puso la prueba para que en mí tengáis paz. Amén. O sea, a pesar de lo que estás viviendo, sufriendo, debemos de tener la paz en Dios. ¿Por qué? Porque confiamos en Él. En el mundo tendréis aflicción. Ahí está la advertencia. Ahí es donde nosotros nos tenemos que preparar, porque vamos a tener aflicciones. ¿Y por qué vamos a tener aflicciones? Esa es la pregunta. ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué vivimos en un mundo convulsionado por la maldad? ¿Por qué hay violencia? Hay muchos porqués. Y muchos cuestionan a Dios. Si tú eres un Dios de amor, un Dios bueno, entonces ¿por qué permites que vengan todas estas cosas? ¿Sabe por qué? Por el pecado del hombre. Porque el hombre, hermanos, ha generado ese tipo de adversidades porque no se han sometido a Dios, porque se han alejado de Dios. El mundo, hermanos, está alejado de Dios. Si bien es cierto que la profecía se tiene que cumplir de acuerdo a las señales que Cristo les marcó a sus discípulos que iban a acontecer, la profecía se cumple. Pero también, hermanos, el Señor no quiere destruirnos, al contrario, quiere salvarnos. Por eso, la misma escritura nos previene a estar preparados y confiar en Dios, porque en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué sigue diciendo? Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo venció, hermanos, el poder de las tinieblas en la cruz del Calvario. Derramó su sangre. Él murió, pero resucitó. O sea que el mismo Señor lo vivió en su propia humanidad. Por eso dice, confiad. Él confiaba en el Señor. Iba a entregar su vida, pero confiaba en que Él iba a resucitar. ¿Y saben por qué lo hizo? Por amor. ¿Por amor a quién? A los pecadores. A todo aquel, hermanos, que por alguna circunstancia se ha alejado de Dios, si hay arrepentimiento y convicción de pecados, esta promesa es para nosotros. Amén. Dios nos salva. Amén. Dios nos redime. Amén. Aquí en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, y el versículo número 5, la escritura dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. El Señor, hermanos, les estaba diciendo a sus discípulos que iban a venir momentos de aflicción, que en el mundo iban a sufrir. Pero también les decía que depositáramos nuestra confianza en Él, no en el hombre. Por eso estamos leyendo este pasaje bíblico. Muchos ponen su confianza en el hombre, en lo que ven, en lo que tienen, en lo que sienten, en esos deseos incontrolables que en función a todo quieren adquirir lo que no les pertenece, caen en avaricias, caen en mentiras, caen en injusticias, porque lastiman a los demás. ¿Y sabe por qué? Porque su confianza está en el hombre. Pero la escritura, por medio del profeta, nos los dice muy claro. Por eso dice, así ha dicho Jehová. O sea, es un escrito que proviene de la mente divina. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. El contexto histórico, hermanos, de esta declaración nos narra cómo el pueblo de Dios hizo un pacto con naciones paganas. Se asoció con Egipto y con Siria para que no fuera destruido el pueblo de Dios. ¿Y saben por qué se asoció con ellos o hizo una alianza con ellos, con naciones paganas? Para que no fueran destruidos. ¿Esto qué nos quiere decir?
que el pueblo de Dios confió en el hombre, confió en el poder de los ejércitos paganos y ellos, hermanos, se sometían a ellos. Por eso la Escritura los maldice. Todo aquel, hermanos, que confía en su propio pensamiento o que confía en el hombre, la Escritura lo dice muy claro, lo maldice, es una maldición. Por eso, de una manera simbólica o ilustrativa, aprendemos nosotros de estas experiencias. Todas estas experiencias, hermanos, fueron hechos históricos, fueron registrados como ejemplo y como enseñanza. ¿Para quién? Para nosotros. Y estos pueden ser trasladadas a nuestra propia vida. Cuando confiamos en el hombre, que es imperfecto y lleno de maldad, y nos olvidamos de la confianza en Dios, entonces hay una maldición. ¿Y sabe por qué? Porque estamos confiando en el hombre y no confiamos en Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos sido decepcionados en nuestra propia vida por confiar en el hombre? Y aquí hay muchos ejemplos. ¿Cuántas veces hemos sufrido, hermanos, adversidades en nuestra vida, decepciones, rechazos, injusticias por confiar en el hombre? Y es lo mismo que le pasó al pueblo de Dios. Por eso viene una maldición. Y la pregunta es esta: si conocemos de Dios y decimos amar a Dios, entonces ¿por qué no confío en Dios y confío en el hombre? Es una pregunta que cada uno se debe de contestar de acuerdo a su conciencia y de acuerdo a su proceder. El culto familiar, hermanos, el propósito del culto es ese: ministrar conforme a la palabra de Dios a nuestros amados, presentar, hermanos, lo que la palabra de Dios nos revela y sacar las experiencias de las que Dios habla, porque lo que Dios habla en el pasado lo sigue hablando en el presente, e informar a nuestros amados, a nuestros hijos, lo que Dios nos está diciendo a través de estos pasajes bíblicos. Por eso de ahí sacamos experiencia. Entonces, a lo que estamos leyendo, esa sería la pregunta: ¿usted en quién confía? ¿En lo que ve? ¿En lo que tiene? ¿En sus posesiones? ¿En su dinero? ¿En su soberbia? ¿En su pretensión? ¿Usted en quién confía? El creyente convertido confía en Jehová, y no por lo que tiene, sino porque lo que Dios le permite tener. La misma escritura nos sigue diciendo aquí en el versículo número 6 cuáles son algunas consecuencias de que el hombre confía en el hombre. Y la escritura lo dice: el hombre que confía en el hombre es maldito. Y luego la escritura, ¿qué sigue diciendo? Será como la retama en el desierto. ¿Por qué la retama? La retama es un arbusto que no da frutos, que no da una raíz sólida. Es un arbusto, hermanos, que no sirve. Es un arbusto que se prende rápidamente porque está seco, porque vive en el desierto. Y así es comparado el hombre que confía en el hombre, que es un estorbo, que no sirve, que no da frutos. Son palabras duras, hermanos, pero está escrito. Por eso dice: será como la retama en el desierto. O yo le pregunto: en el desierto, ¿qué hay? El desierto está desolado. En el desierto hay muerte. Y no verá cuando viene el bien. ¿Por qué? Porque no da frutos, sino que morará en las sequedades en el desierto. O sea que la misma palabra de Dios nos reafirma que todo aquel que confía en el hombre será como la retama.
porque está abandonado en el desierto, porque confía en el hombre. Pero el hombre, hermanos, por naturaleza es traicionero. Dice, en tierra despoblada y deshabitada. O sea, no hay nada en el desierto. Y muchas veces confiamos en alguien que ni siquiera conocemos. Es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Muchas veces ponemos, hermanos, lo mejor de nuestras intenciones y confiamos en un hombre que ni siquiera tiene en el corazón el Evangelio de Cristo. ¿Se da cuenta cómo el hombre, hermanos, es convenenciero en ocasiones? Y más el creyente, más el cristiano, que dice tener el conocimiento de Dios, pero sin en cambio confía en el hombre. Y yo pregunto, por lo que la Biblia nos dice, ¿dónde está la confianza en Jehová? Y es lo que la Biblia nos está diciendo. Confiar cuando no entendemos. Porque el hombre que dice entender confía en lo que ve y en lo que siente. Pero el hombre, aunque no entienda, da pasos de fe. Y esa es la diferencia. Sigue diciendo la Escritura en este mismo pensamiento, en el versículo número 7, Jeremías 17:7. Y aquí nos hace una contraposición. Porque si bien Dios maldice al hombre que confía en el hombre, porque será como la retama, y se aleja de la confianza de Dios, aquí da una bendición. Bendito el varón que confía en Jehová. Y allí está la exposición bíblica, porque esto viene de la palabra de Dios. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En las cosas que el mundo ofrece? ¿En las cosas que son perecederas o en las cosas espirituales? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En el hombre que es débil, que es frágil, que tiene sus defectos? ¿O en Jehová que tiene toda la sabiduría y todo el poder? ¿Vivir por fe o vivir por vista? Bendito el varón, es decir, bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. El Señor, hermanos, nunca falla. Aunque nuestra mente no pueda entender los milagros que Dios hace, que son sobrenaturales, los milagros existen. Amén. Y ahí está mi confianza en Dios. Que las adversidades que yo no pueda enfrentar porque tengo mi capacidad limitada, el Señor de una manera sobrenatural y de acuerdo a su voluntad nos puede dar la solución. Usted conoce de alguien que de una forma milagrosa Dios lo ha sanado, y decimos Dios, de una enfermedad crónica. Hemos visto, hermanos, cómo el Señor sana las enfermedades donde el hombre ya no puede actuar, donde la ciencia no es capaz de vencer ese tipo de enfermedades, pero sin en cambio existen los milagros de Dios. Allí es donde se manifiesta nuestra confianza en Dios, porque Él actúa de una manera espiritual. Y allí es donde yo debo de poner mi confianza. Bendito el varón que confía en Jehová. Y usted se puede preguntar, bueno, es que tengo una situación muy difícil, de cualquier tipo, económica, de salud, de injusticias, cualquier situación que para usted sea imposible, usted la puede vencer confiando en Dios. Y usted va a decir, ¿cómo le hago? Si no tengo recursos. Dios, hermano, nos ha capacitado con inteligencia y Dios nos ha dado razonamiento, pero también Dios nos ha dado una boca. Si usted tiene que enfrentar un compromiso que conscientemente usted adquirió, pero que ahora ya no es capaz de solventarlo, entonces usted no le va a pedir al Señor que le mande dinero,
Usted lo que le tiene que pedir al Señor es de que abra su inteligencia, el razonamiento que usted tiene y abra usted su boca. Tiene usted algo que resolver, pero no tiene la capacidad para hacerlo, hable. Ahí es donde vemos la dirección divina, hable. Pídale usted a Dios inteligencia y haga un trato. Te debo, no lo niego. Te pago, no lo tengo. Pero dame la oportunidad. Y ahí hace usted un trato de cómo solventar y cumplir con el compromiso que usted hizo. Por eso la Escritura nos da una bendición, porque confiamos en Dios. Y ahí es donde se une el esfuerzo humano al esfuerzo divino. El Señor nos da las promesas, pero todas las promesas están condicionadas. Y esa condición descansa en nuestra fe, porque tenemos que dar pasos de fe para que esa bendición llegue a nuestra vida. Por eso la Escritura da una bienaventuranza, da una bendición. ¿A quién? Al hombre que confía en Jehová. Aquí en el libro de Hebreos, en Jeremías 17, versículo 8, siguiendo con este mismo concepto, la Escritura dice: porque serán como el árbol plantado junto a las aguas. Así como el hombre que confía en el hombre, la Escritura dice que será como la retama, como un arbusto que no produce, que se seca, que estorba. El hombre que confía en el Señor es todo lo contrario a la retama y lo compara con un árbol plantado que está junto a las aguas. Un árbol plantado junto a las aguas vive, tiene vigor, tiene fuerza, porque se está alimentando de las aguas. Una representación de nuestro Señor en la Biblia son las aguas de vida, las aguas del Espíritu Santo. Por eso el hombre que confía en el Señor es como un árbol que está plantado junto a las aguas que provienen de Cristo. Sigue diciendo la Escritura, junto a la corriente echará raíces. ¿Por qué? Porque está vivo, porque da frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Los frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vivo confiado en el Señor, porque estoy plantado junto a Él, porque mi confianza está en Él. Y no verá cuando viene el calor. Es decir, cuando vienen las tribulaciones, vienen las adversidades, porque, porque el Señor ya lo confirma: en el mundo tendréis aflicción. Pero sin en cambio, cuando confío en Dios, dice que no verá cuando viene el calor, es decir, las adversidades. ¿Por qué? Porque se está alimentando de las aguas frescas que Dios nos ofrece a los que permanecen junto a Él, sino que su hoja estará verde. ¿Se da cuenta? La retama en el desierto se seca, se echa a perder y muere. Es el hombre que confía en el hombre, pero el hombre que confía en Dios, aun y cuando esté en adversidades, dice que da frutos. Y aquí es donde viene, y otra vez insistimos, el conflicto en la mente del hombre. ¿Confío en las cosas por fe o confío en las cosas que veo? Sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía, porque van a venir tiempos en que suframos, tiempos de dolor, que son los que estamos viviendo. Guerras, rumores de guerra, conflictos, una sociedad transformada a la mente para hacer maldad, violencia, o sea, muchas cosas. Y en el año de sequía no se fatigará. Nuestra fe debe siempre de mantenerse firme, ni dejará de dar fruto. Fíjense qué promesa. En el libro de Hebreos, en el capítulo 13 y el versículo número 6, la Escritura dice:
Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 6. De tal manera, dice el apóstol, que podemos decir confiadamente, si hemos entendido lo que Dios nos ha dado, y cuando digo eso, hermano, lo digo con todo respeto. Cuando digo si hemos entendido, quiero decir si hemos escuchado la voz de Dios. No me estoy refiriendo a la mente del hombre. Por eso digo, si hemos escuchado la mente de Dios y entendido lo que Dios nos está diciendo, entonces podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. El confiar cuando no entendemos nos conduce a una vida de oración, de dar pasos de fe, Amén. porque es el único medio, por medio de dar pasos de fe y hacer nuestra vida una vida piadosa en oración, de comunicarnos con Dios. Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 14, la Escritura lo dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos, está hablando de oración, alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Por qué? Porque estoy plantado junto a las aguas, junto a las corrientes que provienen de Cristo. Así como la confianza de Dios produce fe y la fe obediencia, también despierta a nosotros, hermanos, hablar y comunicarnos con Dios a través de la oración. Y si estoy guardando esa armonía en obediencia y en fe en Dios, entonces todo lo que voy a solicitar como, como una bendición o un favor que provienen de Dios, que sean de acuerdo a su voluntad. No perdamos, hermanos, nuestra confianza en el Señor, aunque las adversidades nos afecten. Ya leímos el caso de Job. Y tal vez las cuestionemos, no olvidemos que Dios siempre va a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque está escrito. Romanos capítulo 8, versículo 31, la Escritura lo dice. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor siempre está a nuestro lado. Si confiamos en Él, si nos sometemos a Él, si vivimos por fe, debemos de confiar en Dios, hermanos, aunque no lo entendamos. Eso es vivir por fe. Quiere el Señor, hermanos, que lo que hemos leído caiga en nuestro corazón. Si tenemos alguna cosa que arreglar o que ponernos a cuentas con Dios, confiemos en sus promesas, confiemos en su amor, confiemos en su poder perdonador y acerquémonos confiadamente hacia su trono de gracia. Confiar cuando no entendemos. Amén. Dios nos ha hablado, hermanos, y deseamos de todo corazón que este día hayas preparado tu culto familiar en tu hogar. Iniciemos el año con la bendición de Dios a través de ese cerco protector que rogamos para nuestro hogar. Vamos a hacer la oración en este momento. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tus promesas. Gracias, Señor, por tu amor. Humildemente pongo en este momento el hogar, la familia, y suplico, Señor Jesucristo, que tu Santo Espíritu, Señor, haga la obra en nuestros corazones. Necesitamos tu bendición. Necesitamos la paz, y la paz tiene un nombre, que eres tú, Señor. Te ruego humildemente, amado Dios, que la fe que cada uno ponemos en esta hora halle gracia ante el Padre Celestial. Bendice, Señor Jesucristo, familias, bendice hogares, bendice el matrimonio, Señor, y que en ese hogar esté la luz de tu presencia. Gracias te doy, Padre, por esa oración que se elevó en las lágrimas, en el dolor, en la tristeza. Tu oído se inclinó y oyó el ruego de esa madre y de ese padre. Gracias te doy, Señor, por bendecir el culto familiar. Amén, amén.
Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día. Que Dios dé gracia, hermanos, que bendiga tu culto familiar. Bendiciones. Amén.